Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que el jugador que ven en pantalla se convierta en refuerzo de River en el siguiente mercado de pases. El futbolista, seguramente todos lo conozcan, es José Manuel López, actual delantero del Palmeiras de Brasil, a quien ya ha ido a buscar el millonario en el pasado periodo de transferencia. Sin embargo, por distintas circunstancias que voy a estar repasando en este video, lamentablemente no pudo convertirse en una incorporación para el conjunto de Núñez en este primer semestre. Sin embargo, hay algunas circunstancias que se podrían llegar a dar que podrían provocar que justamente López ahora sí sea refuerzo de River. Está claro que no será sencillo, que va a haber que poner una cantidad de dinero importante, pero desde la dirigencia y la Secretaría Técnica saben perfectamente que el puesto de centroatacante debe ser ocupado, porque hoy River solo tiene a Borja en ese lugar y a Agustín Ruberto, que tiene tan solo 18 años, y generalmente por un delantero siempre hay que poner dinero, salvo que sea algún jugador muy mayor que esté regresando después de muchos años al fútbol argentino. La verdad es que siempre hay que hacer una inversión importante en el puesto del centroatacante. River lo sabe bien, lo va a tener que hacer ya sea por López o por cualquier otro delantero, pero en principio sería uno de los apuntados también en este mercado. ¡Empecemos! Vamos a comenzar repasando un poco lo que sucedió en el último libro de pases y qué es lo que tendría que suceder en este periodo de transferencias que todavía no comenzó, pero que va a comenzar, para que en definitiva José Manuel López pueda ser refuerzo de River. El más grande tenía en la mente en enero contratar un delantero para que sea competidor directo de Borja en el puesto del centroatacante. A fines del año pasado se terminaron yendo de River tanto Salomón Rondón como Matías Suárez, por lo que el más grande quedó claramente algo flojo en lo que respecta a cantidad de delanteros. Es verdad que la limpieza era necesaria, pero quedarse con pocas alternativas en ataque podría provocar que alguna mínima lesión, que alguna suspensión hiciera que River no pudiera jugar con alguna referencia de área. Y eso sucedió en alguna que otra oportunidad en el pasar de este primer semestre. Es cierto que por las grandes cantidades de goles que convirtió Borja, por el buen presente que ha tenido Colidio, y más allá de la regularidad de Solari también ha respondido en general, sobre todo en su faceta goleadora, River pudo cubrir todos esos aspectos, pero en esta primera mitad de año. En la segunda parte, con las instancias finales de la Copa Libertadores a la vuelta de la esquina, lo más seguro es que River sí o sí tenga que ir en búsqueda de un delantero. En enero fueron a buscar bastantes atacantes. Primero Alario, después Borré y el tercero en la lista era José Manuel López. En ese entonces River estaba preparando una oferta, estamos hablando de mediados de enero más o menos, el plantel estaba realizando la pretemporada en los Estados Unidos. Sin embargo, cuando se comunicaron con el representante del jugador, este les mencionó que la dirigencia del Palmeiras, dueño del pase del futbolista, había puesto al jugador en la lista de intransferibles. Esto se debía a que el entrenador del conjunto brasileño, el portugués Abel Ferreira, lo iba a tener más en cuenta en relación a lo que había jugado durante los últimos 18 meses. Recordemos que López llegó al elenco de Sao Paulo a mediados del 2022, pero nunca había terminado su consolidación en el primer equipo, nunca había sido verdaderamente titular. Sin embargo, en el último mercado, el director técnico le pidió a los máximos dirigentes del Palmeiras que no lo transfirieran y por eso mismo no hubo ninguna posibilidad de que pudiera llegar a River. Es más, la dirigencia del más grande ni siquiera llegó a hacer una propuesta formal y concreta. Estaban dispuestos a ofertar algo así como $7 millones por el 70% del pase, suponiendo que en caso de venderlo Palmeiras iba a querer recuperar los 10 millones de la moneda estadounidense que le había pagado en su momento Lanús para hacerse con los servicios del jugador. Sin embargo, ni siquiera se llegó a eso. Después, ya cuando estaba por terminar el mercado de pases, es cierto que el propio futbolista le habría pedido a su agente deportivo que hablara con los directivos del Palmeiras para que tomen en cuenta la oferta de River, no para que la acepten ni mucho menos, pero sí para que evalúen y analicen la posibilidad de que pudiera ser transferido. Finalmente esto no sucedió porque justamente esa oferta de River nunca llegó. El más grande decidió intentar incorporar a Luciano Rodríguez, a quien tampoco pudo traer, y finalmente no se contrató ningún delantero en el mercado de pases pasado.
En este receso no hay ninguna posibilidad de que River no traiga una referencia de área, porque si no verdaderamente podría quedarse muy corto a la hora de luchar por todas las competencias. Se sabe que River tiene que ser protagonista en absolutamente todos los frentes, y si bien tiene atacantes de nivel y jerarquía, y muchos además con un gran futuro, como el caso del que mencioné al principio, Agustín Ruberto, la realidad es que hace falta un delantero más. Es cierto que López está jugando bastante más en este 2024 si comparamos lo que había hecho con anterioridad durante el primer año y medio en el Palmeiras. Sin embargo, sacando algunos partidos, 3 específicamente del Campeonato Paulista, donde sí completó los 90 minutos, después ni en la Supercopa frente al Sao Paulo, donde el Palmeiras cayó por penales, ni en las primeras 6 fechas del Brasileirao, ni tampoco en las 4 jornadas de la Copa Libertadores logró completar los 90 minutos. Y verdaderamente es algo que el equipo brasileño ha sentido en falta, teniendo en cuenta que ha marcado pocos goles en el ámbito local, pero muchos en el ámbito internacional. De hecho, el Palmeiras ha convertido un total de 12 goles en los primeros 4 partidos de la Copa Libertadores. López fue titular contra el Liverpool en Uruguay, de hecho marcó un tanto, pero terminó siendo reemplazado, y después ingresó en los segundos tiempos de los duelos frente a San Lorenzo, frente a Independiente del Valle, y en el otro cotejo frente al Liverpool uruguayo. Por el lado del Brasileirao fue titular frente a Internacional, Flamengo y Sao Paulo, ingresó en el segundo tiempo frente al Vitória y el Atlético Paranaense, y ni siquiera ingresó contra el Cuiabá, por lo que hasta este momento se puede decir que ha jugado, pero menos de lo que él imaginaba. De los 25 partidos en el año, ha sido titular en 11 y ha ingresado desde el banco en 14 oportunidades. En los que esperaba López, y es algo que no se sabe específicamente, porque si el jugador en su momento le había pedido a su representante que tome en conciencia la oferta de River, es porque el futbolista no veía con malos ojos pasar al millonario en caso de que el ofrecimiento del conjunto de Núñez se hubiera hecho realidad. Es cierto también que a mitad de año Palmeiras va a perder a Hendrick, la joya brasileña que disputará la Copa América y que se irá luego a jugar al Real Madrid, y en ese caso va a faltar un futbolista adelante, o por lo menos va a faltar si tenemos en cuenta el plantel del Palmeiras hoy. Digo esto porque ahora más adelante voy a hablar de que River y el elenco brasileño podrían incluso disputarse a otro futbolista en el ataque, y si se lo lleva Palmeiras, a lo mejor las puertas para que López pueda venir a River quedan un poco más abiertas, pero por lo pronto su presencia en este 2024, para hacer un resumen exacto, está siendo mejor que en su primera etapa en el conjunto brasileño, pero no termina de ser la ideal ni tampoco la que él fue a buscar. Es cierto que ahora no hace falta pasar del fútbol argentino al fútbol europeo para tener un buen contrato económico. Las mayores joyas del fútbol de nuestro país se terminan yendo justamente al fútbol brasileño, al fútbol mexicano, a la MLS, como para mejorar su economía, y si terminan ahí teniendo buenos rendimientos, después dan el salto hacia el viejo continente. Lo de López hoy parece bastante lejos, no ha tenido ofrecimientos ni propuestas de ningún equipo del fútbol europeo, sino lo más seguro es que ya se hubiera ido, o por lo menos hubiera evaluado la posibilidad de cruzar al otro lado del mundo. Por eso ahora para él la idea de poder venir a River y pelear un puesto con Borja empieza a ser bastante más importante que hace un par de meses, donde quizás esperó bastante tiempo como para comunicarle a su representante que le diga a los dirigentes de Palmeiras que si la oferta de River aparecía, la evalúen y la analicen como para poder ser transferido. Una particularidad muy positiva en cuanto a lo futbolístico que tiene José Manuel López, y que la vimos mucho cuando jugaba en Lanús, ahora en Palmeiras no se la hemos podido observar, básicamente por la manera y la alineación que decide poner Abel Ferreira en la cancha, es que López ha sabido rendir como centroatacante, que es su posición natural, pero también ha jugado de delantero compartiendo sector ofensivo con otro jugador que sea centroatacante. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? En Lanús jugó en algunas ocasiones solo de número 9, pero hubo otras en las cuales compartió ataque con José Sant, que no es un segunda punta, sino que es otro centrodelantero. Por eso mismo, López en River sería el jugador ideal para compartir ataque con Colidio, con Solari
con Borja o con Roberto, podría jugar con cualquiera de los cuatro. Y me remito a esto porque los números que ha tenido en ambas posiciones, jugando con otro 9 y jugando solo, han sido muy pero muy buenos en Lanús. En Palmeiras obviamente ha bajado bastante su cuota goleadora por el hecho de que ha jugado muchísimo menos, pero en el Granate verdaderamente su rendimiento ha sido superlativo y ha sido un futbolista muy pero muy importante. No por algo Palmeiras ha pagado 10 millones de dólares para quedarse con el 100% de su ficha. No todos los días un equipo brasileño viene a la Argentina y paga esa cantidad de dinero. Si bien, como dije recién, hay muchos jugadores que se terminan yendo a ese fútbol, no todos lo hacen por más de 10 millones de dólares. Además hay que tener en cuenta que más allá de su altura, mide 1,90 m, es un jugador bastante importante e imponente en cuanto a lo físico. No es esa clase de futbolista que se quede parado únicamente dentro del área esperando la pelota. Si lo comparamos directamente con Borja, capaz que tiene menos capacidad goleadora que el colombiano, pero puede presionar la salida de los defensores rivales y correr a los jugadores del otro equipo con mayor facilidad. Un poco seguramente tenga que ver con su juventud, porque tiene menos de 25 años, y otra también porque su físico está adaptado a eso. Claramente es un futbolista que puede tranquilamente tener bastantes roles en el sector ofensivo del equipo, y eso es algo que en River lo han visto y por eso han decidido ir en su búsqueda en el último mercado. Fíjense que si bien en primera instancia River intentó contratar a Lario, después los siguientes tres delanteros a los que fue a buscar River, Borré, el propio López y Luciano Rodríguez, tienen una particularidad, que si bien todos son jugadores que pueden jugar en el centro del ataque, también son esos futbolistas que tienen que ayudar a presionar la salida de los rivales, porque en River parecería que falta un jugador de esas características. Porque Borja no lo hace con total naturalidad, parecería que cuando lo quiere hacer lo hace un tanto forzado y eso hace también que pierda todo lo otro bueno que tiene el cafetero. Roberto ha jugado muy poco como para saber si puede o no hacer eso, verdaderamente hasta que De Michelis no lo ponga más minutos dentro del terreno de juego será difícil percatarnos de si en la reserva puede hacer lo mismo que en la primera, porque son dos categorías totalmente distintas, y Colidio y Solari están más para otra cosa. Si bien es cierto que Colidio ha jugado mucho como centro delantero ante las ausencias que ha tenido Borja por mínimas lesiones, la realidad es que es un futbolista totalmente distinto y que puede salir más del área y jugar de segunda punta, más allá de que en estos últimos partidos ha convertido una enorme cantidad de goles. López parecería ser ese jugador ideal y por eso, más allá del dinero que podría llegar a pedir Palmeiras, River por lo menos volvería a consultar por él. Para Martín de Michelis, José Manuel López es el delantero ideal. Si bien es cierto que nunca se ha referido formalmente a él, porque las pocas veces que le han hecho preguntas en relación al mercado de pases, nunca ha querido ser específico con nombres puntuales o con negociaciones que seguían abiertas, la realidad es que de los 4 delanteros que fue a buscar River, o por los que preguntó, el más grande en el último receso, es el que más le gusta de todos. Ahora, que pueda venir en este mercado y dependerá mucho primero de la predisposición del Palmeiras. El equipo brasileño va a continuar en la Copa Libertadores al igual que River, ambos estarán clasificados a los octavos de final, ambos van a salir seguramente en el primer lugar de sus respectivas zonas y en definitiva, si bien no pueden cruzarse en octavos de final porque primero contra primero no pueden verse las caras en la siguiente instancia, sí podrían enfrentarse más adelante y hay que ver si Palmeiras tiene ganas de reforzar a un rival directo. Es cierto, como dije antes, River va a tener que preparar una muy buena oferta en términos económicos. 10 millones de dólares por la totalidad del pase del jugador fue lo que en su momento el elenco de Brasil le pagó a Lanús. En este entonces River tendría que poner un número similar o inclusive un tanto superior, porque de estos números hablábamos en enero, cuando López no había todavía cumplido con las expectativas. Y no porque ahora verdaderamente ya haya cumplido con todo, porque sinceramente no es un jugador tan relevante en el Palmeiras. Es suplente, ha ingresado muchas veces, como lo he mencionado, en 14 oportunidades ingresó desde el banco durante este 2024, pero por lo pronto a lo mejor Palmeiras en vez de pedir 10 termina perdiendo 12 o 13 y hay que ver si River está dispuesto a hacer esa inversión por un jugador, que es verdad que si lo contratás y rinde en el próximo año y medio en el Millonario, a lo mejor lo podés terminar vendiendo por 20 al fútbol europeo en un futuro no tan lejano, porque es un futbolista con características para jugar en Europa. Como ya mencioné todas sus virtudes dentro del terreno, es probable que si Palmeiras acepta una oferta de River, si tiene un buen rendimiento después en el Millonario, se vaya a jugar al fútbol europeo. Es algo totalmente lógico y en River están preparados para eso, pero por lo pronto
En el más grande, la dirigencia está preparada para gastar dinero en el siguiente mercado de pases, no solamente por el delantero, por eso hay que ver en su totalidad cuánto será la inversión que realizará River para incorporar a futbolistas. Seguramente contrate 5, o por lo menos eso es lo que debiera hacer, y cómo se divide el dinero dependiendo en qué posición se gasta más, en qué lugar de la cancha se gasta menos, porque 5 cambios se pueden hacer en la lista de buena fe de la Copa Libertadores de cara a los octavos de final. Y teniendo en cuenta que el equipo de River, si bien no es malo, es muy irregular en algunos sectores, me parece que hay que tratar de reforzar el equipo lo máximo que te permiten como para poder tener más chances de convertirte en candidato a ganar la Copa. Después dependerá de que esos jugadores vengan y se adapten rápidamente. Yo creo que López, por haber jugado una gran cantidad de tiempo en el fútbol argentino en Lanús, la realidad es que no va a necesitar un periodo de adaptación tan grande. También hay que decir que no es lo mismo jugar en Lanús que en River, no es lo mismo pasar del fútbol brasileño al fútbol argentino, pero en definitiva me parecería que sería una inversión totalmente lógica, sobre todo si es un futbolista. No digo que el hincha quiera, pero por lo menos es un jugador que al simpatizante de River no les disgusta para nada, que el entrenador también quiere, y que si el jugador en enero tuvo intenciones de que se analizara una hipotética oferta de River, me parece apropiado que el millonario haga una buena inversión por él. River y Palmeiras fueron dos de los equipos que preguntaron muy fuertemente por Luciano Rodríguez, este atacante uruguayo que fue el último jugador, el último delantero que fue a buscar el más grande en el mercado de pases de enero, y que además todo parecería indicar que fue la primera opción en este receso, porque como ya es conocido y he mencionado en anteriores videos, Matías Patanián, vicepresidente segundo de River, y Leonardo Poncio, miembro de la Secretaría Técnica del club, han mantenido reuniones directas con los dirigentes del Liverpool de Uruguay, que es el dueño del pase de Rodríguez, y también con el representante del futbolista. Por lo pronto, el millonario no hizo ninguna oferta, porque los números que se manejan como para que el atacante uruguayo salga del equipo charrúa son verdaderamente muy altos. ¿Qué es lo que sucede y por qué hablo de Luciano Rodríguez ahora en este video al mismo tiempo que también estoy hablando de López y Palmeiras? Porque el conjunto brasileño fue uno de los equipos que también habría hecho un ofrecimiento. Si bien parecería ser que el Girona de España es quien pica en punta para quedárselo, el hecho de que el conjunto español todavía no esté habilitado para jugar la siguiente edición de la UEFA Champions League, más allá de estar clasificado porque ya tienen su lugar asegurado por su posición en la tabla en la Liga Española, esto podría hacer cambiar los planes en el caso de Rodríguez, que obviamente quiere seguir jugando en el alto nivel, y no es lo mismo jugar en un equipo español sin competencia internacional que quedarse acá en Sudamérica, ya sea en Palmeiras o en River, donde vas a jugar competencia internacional no solamente este año, de los octavos de final en adelante en la Libertadores, sino seguramente también juegue competencia internacional el año que viene. Por lo pronto, en términos económicos, Palmeiras estaría un poco mejor parado que River. Ahora, supongamos que el equipo brasileño termina contratando a Rodríguez, que lo del Girona se cae totalmente y que claro está, River no puede competir con Palmeiras en ese sentido. El conjunto brasileño estaría trayendo el reemplazante de Endrick, y en ese caso José Manuel López seguiría teniendo un lugar de suplente estable en el conjunto de São Paulo. En ese caso, y sabiendo que Palmeiras podría recuperar fácilmente la inversión que hizo por Rodríguez, que sería alrededor de 15 millones de dólares, vendiéndole a López al más grande, ahí se podría verdaderamente abrir una puerta para que River pudiera contratar al actual atacante del conjunto de Brasil. ¿Qué quiero decir con esto? Palmeiras pone 15 millones, contrata a Rodríguez proveniente del Liverpool, y para recuperar esos 15 millones le vende a López a River en alrededor, no sé si de 15, pero tampoco en los días que había mencionado anteriormente, que era lo que pretendía supuestamente en enero. Pero nos quedamos en 12 o 13, ahí Palmeiras recuperan gran parte de la inversión, contratan al delantero que querían para reemplazar a Endrick, y River contrata al delantero que quiere, teniendo en cuenta que no tendría un lugar tan preponderante en el Palmeiras de cara a la segunda mitad de año. Son cuestiones que pueden empezar a manejarse de manera más fuerte y constante cuando arranque el mercado de pases. El 1 de junio se abre la ventana de transferencias en Argentina, y la pretemporada del millonario seguramente arranque los primeros días de julio, cuando todavía no haya terminado la Copa América. Para ese entonces, lo más probable es que la dirigencia tenga ya abrochado algún refuerzo, y de hecho es obligación, por lo menos para mí, que en el momento de iniciar los entrenamientos previos a la segunda mitad del 2024, River ya tenga a los 5 jugadores para reforzar la plantilla de cara al segundo semestre. Esperemos, si es que finalmente se dé la negociación de manera concreta, José Manuel López pueda ser una de esas incorporaciones.
Para cerrar y dar mi opinión en relación a la posible llegada de López, está claro que es un jugador que, si bien lo tengo bastante visto porque he observado los partidos de Palmeiras en Libertadores, y si bien López ha sido titular en tan solo uno de ellos, en los otros 3 ha ingresado, y es un jugador que tiene muy buenos movimientos, un futbolista que sabe desprenderse rápido de la pelota, un delantero que sabe bien dónde pararse, si tiene que estar dentro del área, si tiene que jugar fuera, sabe perfectamente todos los movimientos que tiene que hacer. Ahora también es muy importante que marque goles, porque sabemos perfectamente que en River hoy la cuota goleadora está bastante alta. De hecho, los 3 máximos artilleros de River en este semestre son Borja, Colidio y Solari, en ese orden, y por eso mismo, al traer un atacante más, se pueden ocurrir 2 cosas: o que López le quite algunos de los goles que ha marcado a estos delanteros, lo cual no sería lo óptimo, o que López agregue aún más goles al repertorio ofensivo de River, que eso sería lo ideal. Es algo clave porque, en definitiva, más allá de todo lo bueno que puede hacer un delantero cuando no convierte, si estamos hablando de un centro delantero goleador, que es lo que va a estar buscando el más grande en este mercado de pases, siempre es importante saber cuántos tantos marca en cada uno de los semestres. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.